¿Por qué aprender idiomas no tiene que ser divertido al inicio específicamente? En este video te voy a explicar esto y es uno de los, básicamente, formas de pensar en donde yo digo, ok, esto es algo que realmente la gente tiene que aplicar porque si no, no van a obtener los resultados que quieren. Entonces, el primer punto del que voy a estar hablando es por qué no siempre es divertido. Y te voy a decir algo simple, algo demasiado simple. Cuando tú empiezas a aprender un idioma, los primeros pasos que haces es aprender gramática, los primeros pasos que haces es aprender vocabulario. Y no hay una persona que se divierta aprendiendo gramática, que se divierta aprendiendo vocabulario. Es así de simple. Literalmente no tengo que decirte nada más para que sepas eso. O sea, no hay una persona que se divierta aprendiendo gramática, no hay una persona que se divierta aprendiendo vocabulario. Entonces, es así de simple. Los primeros meses, los primeros 3, 4 meses, van a ser realmente relativamente terribles, ¿no? Realmente no terribles. O sea, vas a hacer que sí 2 horas en donde aprendes vocabulario, otras 2 horas en donde ves series y realmente no entiendes casi nada. Pero tienes que básicamente ir por eso, tienes que pasar por eso para luego llegar al punto en donde entiendes la mayoría de cosas y realmente el idioma se vuelve divertido. ¿Entiendes? Entonces, el siguiente punto que voy a hablar es perseguir lo divertido hizo que de hecho nunca fuera divertido. Entonces, cada vez que yo iba y perseguía algo que era divertido, simplemente era como que, ok, tipo, tengo que hacer esto, pero em, quiero hacer esto y quiero que sea divertido. Entonces, ahí es cuando me ponía a aprender inglés, ahí es cuando me ponía a aprender japonés. Y entonces me empezaba a ver 4 horas de anime o cosas del estilo. Y realmente, o sea, me divertía ese anime, me divertía esa serie, simplemente porque ya la había visto, entonces ya tenía contexto de la serie. Pero en realidad, no tenía el vocabulario necesario para entender esa serie y para hacer de que ese contenido que yo estaba consumiendo en ese idioma sea realmente eficiente. Entonces, lo que yo te recomendaría es, ok, vas a aprender vocabulario, vas a aprender gramática. Mientras aprendes ese vocabulario, mientras aprendes esa gramática, lo que te recomendaría es, ok, vas a ver la serie, pero te vas a enfocar en simplemente prestar atención a esa pieza de gramática que aprendiste, a esa pieza de vocabulario que aprendiste, y vas a intentar realmente prestar atención a eso. Ahora, una cosa que gente no hace tanto es, o bueno, realmente no sé si la gente lo hace, pero yo lo hago bastante, es, vas a ir a ChatGPT, vas a ver un video que te interese, vas a ver no sé, un anime, una serie que te interese. Lo que hago yo es que busco los subtítulos de esa serie, ¿verdad? Busco los subtítulos de esa serie. Ahora, en los subtítulos de esa serie se los voy a dar a ChatGPT o a Gemini. En este caso lo que yo uso es básicamente la IA de Gemini, la de Google. Esa es la que uso yo. Y ahí pongo los subtítulos. Entonces ahí voy a la IA y le digo, dame 100 piezas de vocabulario, crea ¿cómo se llama? Crea la traducción en español de esta pieza de vocabulario y también haz ¿cómo se llama? Haz una oración de ejemplo de esta pieza de vocabulario y luego de hacer la oración de ejemplo, ahí es cuando quieres hacer la pieza, ahí es cuando quieres hacer también la traducción de la oración. ¿Me entiendes? Y básicamente te va a dar un PDF y ese PDF lo vas a estudiar. También con la IA de Google, lo que puedes hacer también es, vas a agarrar todas las oraciones en inglés que estés estudiando o cualquier idioma que estés estudiando de ese PDF, las vas a copiar todas y vas a ir a la IA de Google y vas a crear un audio o sea, vas a crear un audio básicamente con esas oraciones y mientras que lees el PDF, vas a simplemente, creas el audio, escuchas el audio y mientras escuchas el audio básicamente vas a ver la traducción al español mientras lo escuchas y lees el texto en inglés, ¿sabes? Entonces lees el texto en inglés, lo escuchas y cuando termine y tipo la IA haga una mini pausa para pasar a la siguiente oración, ahí es cuando básicamente ves la traducción al español y tipo repites eso como por, no sé, 20, 30 minutos, que es lo que básicamente yo le estoy enseñando a mi hermana. Yo básicamente ahorita mismo le estoy enseñando a mi hermana inglés y eso es la que la pongo a hacer. ¿Entiendes? Y me parece que esto es bastante eficiente. No es mi idea, por cierto, es la idea de un canal que se llama Michael Hyper Polyglot. Y básicamente es probablemente una de las cosas que más eficientes que puedes hacer si tienes
muy poco tiempo, si tienes tipo 30 minutos, una hora nada más, es una de las cosas probablemente más eficientes que puedes hacer. Y después de eso, lo que puedes hacer es empezar a ver series, ¿entiendes? Porque ahora literalmente hiciste, qué sé yo, 20, 30 repeticiones de una misma oración, obviamente que si te topas esa misma oración, la vas a entender. O sea, es lógico, ¿entiendes? Entonces, haz eso, por favor. Y siempre ten en cuenta de que esa parte, esa primera hora de tu día, esos primeros 30 minutos de tu día nunca van a ser divertidos. O sea, literalmente nunca va a ser divertido. Va a llegar un punto en donde lo hagas tantas veces que lo vas a hacer automático y dentro de esa automaticidad, esa no es la palabra, pero tú me entiendes, dentro de esa automaticidad vas a entender que, ok, realmente esto que se supone que es difícil va a ser divertido. Y realmente vas a empezar a disfrutar cosas que son difíciles, ¿entiendes? Pero eso va a pasar después, va a pasar después de que seas consistente en esa cosa que estás haciendo que es difícil por más de 3 meses o algo así. Ok, el tercer punto del que vamos a hablar es, tampoco es como que cada parte de tu día tenga que ser realmente disciplinada, no creo que realmente tenga que ser así. Entonces, cada parte, básicamente las primeras 2 horas, la primera hora o inclusive los primeros 30 minutos, dependiendo del nivel de disciplina que tengas, ok, tienen que ser disciplinados. Pero si todo tu maldito día es disciplina, todo tu maldito día, o sea, estás tipo durmiéndote porque te aburres de lo que estás viendo, ahí es cuando te digo, ok, tienes que cambiar algo, porque si no cambias nada, obviamente te vas a terminar quemándote, y como te vas a terminar quemando, ok, no vas a seguir estudiando el idioma, no. Al fin y al cabo, estamos haciendo esto porque simplemente, primero queremos aprender el idioma, que en tu caso probablemente es inglés, en tu caso probablemente es japonés. Entonces, quieres aprender el idioma, pero lo quieres aprender mientras que haces algo que relativamente es divertido y realmente no se siente como estudio. Entonces, si las primeras horas de tu día, las primeras 2 horas de tu día son realmente difíciles, después de esas 2 horas, ahí es cuando tienes que hacer algo que realmente te interese. Entonces, ahí es cuando tienes que ver videojuegos, ahí es cuando tienes que ver em, videos, ahí es cuando tienes que ver todas estas cosas que te van a ayudar para básicamente eh, hacer que sea entretenido, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera yendo al gimnasio, o sea, ahora mismo voy al gimnasio hoy en la tarde, ahorita son las 8:30 de la mañana, a las 6 de la noche, a las 6 de la tarde voy al gimnasio. Y te digo algo, si yo fuera al gimnasio y no hablara con nadie, el gimnasio fuera demasiado aburrido. Pero literalmente, o sea, me la paso que si 3 horas, 2 horas en el gimnasio, porque es como que hablo con demasiada gente y como hablo con demasiada gente, se hace divertido. Y si se hace divertido, obviamente voy a ir más al gimnasio. ¿Entiendes? Entonces, hay una parte, sí, probablemente la parte más difícil es empezar, pero una vez que empiezas, lo demás debería ser divertido. Entonces, los primeros 30 minutos, la primera hora que estés haciendo, ok, va a ser relativamente difícil, pero luego de eso vas a empezar a ver series, luego de eso vas a empezar a ver tu libro, el libro que más te gusta. Por cierto, si vas a leer un libro en inglés, lee este libro de Brandon Sanderson que se llama El archivo de la tormenta. En inglés se llama The Stormlight Archive. Este libro, o sea, son 6 libros, son 5 libros ahora mismo, marico, te lo digo, o sea, demasiado ping libros, tipo el mejor libro del mundo, te lo digo. O sea, si vas a leer un libro en inglés, lee los libros de Brandon Sanderson, y cuando seas capaz de leer los libros de Brandon Sanderson, completamente sin tipo ningún fallo, tipo, entiendes que si 98% de las cosas que dice, hermano, te digo, o sea, eres ya fluido en inglés 100%. Tipo, lo mejor. Ahora, cada vez que caigo en mi etapa con menos disciplina, siempre quiero volver a la etapa en donde tengo más disciplina. Entonces, por lo menos este último mes, caí en la etapa en donde tengo menos disciplina, porque también tenía que trabajar mucho. O sea, esta última semana tuve que trabajar como 10 horas a días seguidas. ¿Me entiendes? Online, obviamente, no voy a trabajar físico porque qué ladilla. Pero tuve que trabajar como 10 horas diarias. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, si tienes que trabajar 10 horas diarias, va a ser complicado. ¿Me entiendes? Entonces, va a ser complicado mantener la disciplina. Entonces, como fue complicado mantener la disciplina, ahí es cuando te digo, ok, no tienes que realmente tipo, forzarte demasiado en mantener la disciplina, simplemente con que mantengas el progreso, todo bien, ¿entiendes? Pero comprende que nunca vas a estar en una etapa en donde no tengas realmente tanta disciplina.
¿me entiendes? O sea, mientras que comprendas eso, todo bien. Pero, y no tengas miedo tampoco de tipo fallar un día o fallar 2 días, inclusive fallar un mes entero, simplemente porque em, vas a perder tu progreso o algo del estilo. No, no vas a perder tu progreso. Mientras que seas capaz de mantener tu progreso, tipo, ese día en donde estaba trabajando 10 días, no me iba a parar a las 8 de la mañana a estudiar 4 horas japonés. No, no lo iba a hacer, ¿entiendes? No lo iba a hacer. Me tenía que parar, bañar, hacer cosas. Quizás hablaba en japonés por 40 minutos, pero, y luego literalmente trabajaba por 10 horas. Mientras que trabajaba online, o sea, tengo la suerte en donde puedo trabajar y puedo escuchar japonés mientras. Entonces, con eso básicamente mantenía mi progreso y no perdía progreso. Entonces, si puedes hacer algo que cuando entres en esa etapa en donde tienes menos disciplina, pueda mantener tu progreso mejor. Y siempre entiende de que vas a volver a tu etapa con más disciplina. Porque el ser humano, sobre todo el hombre, la mujer también, pero más que todo el hombre, quiere siempre hacer algo que lo mantenga activo mentalmente y físicamente también, pero más que todo mentalmente. Siempre quieres hacer algo que te ejercite mentalmente y para mí siempre ha sido aprender idiomas. Llegar a un punto en donde no se te pongas un chip en la cabeza y aprendes idiomas instantáneamente, pero bueno, eso aún falta como 20 años para eso. Y en ese punto probablemente ya esté haciendo otra cosa y ya sepa, no sé, 5 idiomas o algo así. Ahora mismo sé 3, pero quiero llegar a 5 y ya. Bueno, 3 contando español. Quiero llegar a 5 y ya, probablemente tipo alemán y francés y más nada. Bueno, alemán, alemán y mandarín probablemente y ya más nada, porque son los idiomas tipo más útiles, ¿me entiendes? Entonces probablemente haga eso. Y sí, eso es todo por el video. Suscríbete, deja un like, todas esas cosas para que más gente vea este tipo de videos y se dé cuenta de que realmente tienes que cambiar. eh, Tienes que cambiar tipo tu manera de pensar y simplemente pensar de que, ok, va a haber algo difícil en el día, pero no todo tiene que ser difícil, ¿me entiendes? Entonces, eso es todo. Espero que te haya gustado